Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia CEFEC. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche Radio Juvenil y viernes 7 de la noche Noches Juveniles Virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom. Dios les bendiga, iglesia, muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte de todo el ministerio pastoral y desde este lugar les saludamos, reciban también un caluroso abrazo, estamos con ustedes allí. Yo quiero que usted se levante donde se encuentra y juntos glorifiquemos el nombre del Señor, su nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús es grande y maravilloso. Entonces le pido que hoy en esta mañana le podamos glorificar juntos. Levántese donde está, cierre sus ojos y exalte al Dios Todopoderoso, que es nombre sobre todo nombre. Él es grande, Él es maravilloso, Él es fuerte, su nombre es Cristo y Él es el Dios poderoso, Él es el Dios santo, Él es el Dios maravilloso. No hay otro como Él. Gracias, mi Señor. Recibe toda alabanza y adoración. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios, todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios, y confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Él es digno. Dígalo. Y todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios, todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios, y confesamos que tú eres santo, y confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno. Iglesia, levántate. Tu nombre es Cristo, confiesa su nombre, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Rey asombroso, nombre sobre todo nombre. Hoy cantaremos gloria al que vive para siempre. Oh, cántalo. Cantaré, Gritaré. gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Iglesia, cántalo. Cantaré, gritaré, gloria,
nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Cántale al Rey y grítale a Él que Él es grande. Él es nuestra razón, Él es nuestra bendición y te adoramos, Señor. Tú eres la razón, te alabaremos, nuestro buen Jesús. Oh. Tú eres, Señor, te alabaremos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré porque has sido bueno, Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más cantémosle. Eres tú la única razón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a alabarle. Te alabaré, mi buen Jesús. Oh Señor, mi alma te alabará en cualquier momento de mi vida. En todo tiempo habrá una canción, una adoración para ti, mi Rey. Eres mi Salvador. Y en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Y en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Se levanta, Señor, a alabarte en esta mañana. Precioso Jesús, te alabaré por siempre. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré.
Jesús. Yo te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, Señor, te glorificaré. con mi espíritu yo te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Él es bueno, Él es grande, precioso Jesús. Quiero adorarte. Como iglesia, póstrate delante del que vive para siempre. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho por voluntad humana o por causa del hombre. Todo ha sido hecho por Él, todo ha sido hecho para Él. Cántalo conmigo. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre, en nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo, dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi majestuoso, dile, y majestuoso su nombre es, en nada es igual a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro nombre tan grande. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran
proclaman, resucitas en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Dile: inigualable, inigualable, incomparable, hoy por siempre, hoy por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Y poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro. Y cuán hermoso su nombre, y cuán hermoso su nombre es, y cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso, majestuoso su nombre, incomparable es Él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Nos impacta tu amor, tu luz y tu verdad, Señor. No solamente es tu nombre, es lo que eres, el único, el grande, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Rey de la gloria. Te adoramos, mi Señor Jesús. Te adoramos, tú eres grande. Te adoramos, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Envuelve esta iglesia, Señor Dios, en el amor tuyo. Y levanta a tu pueblo, Señor. Levántalo, Señor Dios, del lugar donde se encuentra, y juntos podamos adorar hoy, por siempre y por la eternidad al nombre, sobre todo nombre, al que es grande, al que es incomparable, al que no tiene límites. Eres tú, Señor. Te exaltamos. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor. Muchas gracias. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder nuevamente saludarles en este tiempo y en estos medios. A usted que viene por primera vez y se pone frente a la pantalla para escucharnos, sea muy bienvenido. Anhelamos que Dios hable a su corazón, anhelamos que su vida sea edificada, sea acercada a Dios a través de la predicación de su palabra. Queremos decirles que todo el tiempo estamos orando por la iglesia, estamos orando por sus vidas, que el Señor les sostenga firmes en la fe, que cada día puedan crecer
en lo que es el conocimiento de su palabra, el conocimiento de la vida práctica también, que se ponga en práctica toda la fe que tenemos. Así que de parte de todo el equipo pastoral, de parte de mi esposa, mis hijos, un abrazo muy caluroso para todos aquellos que nos están viendo, para todos aquellos que nos están escuchando, y deseamos la paz de Dios, la gracia de Dios, deseamos entonces entendimiento y sabiduría para sus vidas. Por eso quiero invitarte a que en esta hora te dispongas, ahí donde estás, con toda tu familia o tú allí solo o sola, puedas disponer el corazón y decirle a Dios: yo quiero que tú me hables hoy, yo quiero que tú me enseñes hoy acerca de tu palabra, acerca de lo que tú tienes para mi vida. ¿Por qué no cierra los ojos por un momento y aprovechamos entonces este espacio? Señor, con todo mi corazón quiero rogarte por este tiempo. Quiero pedirte que tengas mucha misericordia, Señor, y que nos ayudes en estos tiempos. Tú sabes nuestras necesidades. Tú sabes, Dios mío, que anhelamos que tu palabra haga en nosotros una obra gloriosa. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada niño, adolescente, joven, hombre, mujer, a cada persona que está detrás de esa pantalla observando este video o escuchando este audio, que tú puedas, Señor, derramar sobre ellos de ti. Anhelamos que tu Espíritu Santo se mueva. Permíteme, Señor, hablar tu palabra con claridad, hablarla, Señor, de una forma simple, pero que podamos conocerte profundamente. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas permitir que cada corazón sea tierra fértil y que hagas milagros en medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero compartir un tema que he titulado Apartados para el Evangelio. Apartados para el Evangelio. Y estaba meditando un poco en el momento que me enteré acerca de la oportunidad que tenía de poder transmitir un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes, y surgió esta pregunta en mi corazón: ¿cuál es el mensaje para una iglesia del siglo XXI? Ya no estamos en sinagogas, como fue el caso en el que Pablo predicó, en el que Jesús predicó en algunos de esos lugares, aunque no solamente lo hizo en sinagogas, sino que también lo hizo al aire libre y en otros lugares y en casas. Pero ya no estamos en esa época. En este tiempo parece que como que cambió la forma en que estamos buscando a Dios en algunas formas externas, podría decirlo, porque creo que la verdad del corazón todavía permanece. Y está también el coronavirus. Estamos en un tiempo donde buscar al Señor no es lo mismo que era en el momento en que estaba predicándose o escribiéndose la palabra. Así que quise que empezáramos un estudio en la carta de los Romanos, y hoy quiero que miremos Romanos capítulo 1 del 1 al 7. Y recuerde, titulado Apartados para el Evangelio. ¿Y por qué quiero responder esta pregunta con este texto bíblico? Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Pablo, creo que no es un secreto para todos, es el autor, o fue mejor el autor de la carta que se escribió a los romanos, que Dios le inspiró para que llevara un mensaje de su parte a la iglesia que estaba en Roma. Y yo como que más o menos me vi en la posición de Pablo, debido a que Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Pablo no fue quien estableció esa iglesia, y para el momento en el cual se escribe la carta a los romanos, aproximadamente en el año 58 después de Cristo, él no había visitado la iglesia que estaba en Roma, no había ido ni una sola vez, y se dispone a escribir esta carta. Y yo dije, ¿qué puede escribir un hombre a una iglesia que no conoce?
¿Qué puede predicarle un hombre a una iglesia que no conoce? ¿Qué le une? ¿Qué le vincula a Pablo con la iglesia de Roma? Entonces ese pensamiento me llamó la atención. Y quizás es lo que a la iglesia de hoy le permite mirar la Biblia. Si respondemos a estas preguntas, entonces esa respuesta es lo que le permite a la iglesia de hoy poder mirar la Biblia y poder saber que ese mensaje que está ahí no es únicamente para romanos en el siglo I, no es únicamente para los gálatas, no es únicamente para los corintios, es para la iglesia de nuestros tiempos. Es que no se trata de una iglesia específica, de lo que cree una iglesia local, porque la iglesia del Señor Jesucristo es una. Y entonces, desde ese pensamiento, quiero que juntos podamos responder qué tiene que decirnos Pablo a través de lo que escribió en la carta a los romanos, a la iglesia del siglo XXI, a nosotros que estamos hoy en estos tiempos. Y para eso entonces vamos a estudiar Romanos capítulo 1, como les había compartido, desde el verso 1 hasta el verso 7. Y vamos a ver 3 puntos en esta hora. Y el primero de ellos lo he titulado el motivador del autor. Que podamos tú y yo a través de esta lectura de este pasaje saber entonces, identificar cuál fue la fuerza que estaba impulsando al apóstol Pablo para escribir esta carta, para escribir este mensaje. Recuerda, él no había visitado en ningún momento anterior al momento en que se escribe esta carta la iglesia que estaba allí en Roma. Él sí conocía a algunas personas que estaban allí. Algunos habían oído hablar de Pablo, otros habían pasado algunos momentos con Pablo como Priscila y Aquila. Sin embargo, creo que es interesante que usted y yo podamos entonces, a través de estas líneas, descubrir qué le movió, qué le motivó a poder escribir esta carta. Esta porción corresponde al saludo de la carta. Normalmente las cartas en la Biblia tienen una estructura y este pasaje, esta primera porción es un saludo, el más largo de todas las cartas que escribió Pablo. Bueno, de antemano, Romanos es la carta más larga que escribió Pablo a las iglesias. Pero yo quiero que nuevamente usted y yo leamos Romanos capítulo 1, versículo 1, pero lo hagamos esta vez en la Reina Valera. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero que el autor está tratando de dar a entender es quién está escribiendo la carta. Tiene que establecer algunos puntos claros para que entonces los creyentes en la iglesia de Roma o toda persona que estuviese en Roma y escuchara o leyera esta carta estuviese dispuesto a no leer únicamente la primera línea, sino seguir leyendo de ahí en adelante. Y lo primero que hace el autor es mostrar que hay una seguridad en él de quién es él, de quién era él y de cuál era su posición. Y esto es importante. ¿Quién era Pablo y cuál era su posición? Entonces él comienza diciendo que es un siervo de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo llama esclavo, acercándose un poquito más al significado de la palabra en el idioma original, al griego. Dice que era un esclavo del Señor Jesucristo, que no hacía lo que él quería, que hacía lo que su amo le mandaba. Él veía a Jesús como que estaba sobre él como un Señor. Y esto inmediatamente tendría que haber cautivado a los lectores y a aquellos que escuchaban en Roma este mensaje. ¿Ok? Porque para nosotros Jesús es importante, y si Él es un siervo de Dios, es un esclavo de Dios, entonces vamos a prestar atención. Pero Él no solamente se llama a sí mismo esclavo, sino que fue llamado. Y esto es importantísimo. ¿Saben por qué es importante? Porque no fue Pablo mismo el que buscó a Jesús. Pablo está diciendo que él fue llamado por Jesús. Este llamado se refiere a las repetidas veces que narra
el libro de Hechos, la conversión de Pablo cuando va camino a una nación extranjera, camino a Damasco. Y cuando él va camino a esta nación, Jesús en el camino se le aparece y le dice quién es él, y luego le dice lo que le va a mandar a hacer. Apóstol significa enviado. Así que él fue llamado por Jesús. Él mismo no se autonombró apóstol. Y esto sigue cautivando al lector de la iglesia de Roma, de los hermanos que estaban allí en la congregación de Roma, escuchando, leyendo la carta. Ok, esto sigue siendo muy interesante. Él mismo no se autodenominó apóstol, sino que fue llamado por Jesús. Entonces para nosotros es importante. Vamos a prestar mucha atención. Y cuando está diciendo eso, dice que Dios lo apartó para el evangelio. Recuerda que ese es el título de nuestra enseñanza hoy: apartados para el evangelio. Creo que lo vamos a entender hasta el final de la carta, hasta el final de esta enseñanza de una mejor manera. Sin embargo, yo quiero hacer un énfasis en que Pablo no fue aquel que se ofreció, no partía de Pablo el escribir este mensaje, pues él fue llamado y se le entregó un mensaje para llevar. Eso es lo que significa apóstol. Se le entregó algo para que lo llevara como un mensajero. Y cuando se le entregó este mensaje, entonces se le quitó la posibilidad a Pablo de que él construyera el mensaje, de que él aportara al mensaje. Él solamente tenía que transmitir el mensaje. Y esto sigue siendo mucho más interesante para los lectores de aquella iglesia. Incluso él mismo lo habla en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Lo leo en la Biblia de las Américas. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Él está diciendo: yo simplemente estoy administrando los pensamientos de Dios, yo simplemente estoy administrando el mensaje de Dios, y se requiere de mí que yo sea fiel. Así que todos ustedes deben de considerarme de esa manera. Entonces, cuando uno está leyendo, cuando usted y yo estamos leyendo este pasaje, o cuando los de la iglesia de Roma estaban leyendo, inmediatamente tenía que llenar el corazón de paz y de tranquilidad, de que lo que se iba a leer no era un mensaje cualquiera, sino el mismo mensaje de parte de Dios. Ok, una vez dicho esto, quiero centrarme en lo que dice al final del primer versículo, donde dice apartado para el evangelio. Esa palabra apartado podemos nosotros darle una connotación de exclusividad. Él no podía vivir, hablar, pensar, moverse en otro ámbito que no fuese el evangelio. Algunas traducciones dice apartado para la predicación del evangelio. Yo quiero colocarlo en términos generales porque creo que no solamente era la predicación del evangelio, sino la vivencia de su propia vida del evangelio. Porque un predicador tiene que vivir lo que predica, y si no, no será un buen predicador. Si no, no tendrá fuerza su mensaje. Así como cuando Jesús le hablaba a la multitud, que ellos, según dice Mateo, el final del capítulo 7, se sorprendían porque les hablaba no como los fariseos que tenían un mensaje, sino como quien tenía autoridad. Y era porque su vida reflejaba esa autoridad. Así que yo creo que el ser apartado, o el Pablo haber sido apartado para el evangelio, no tenía que ver únicamente con su predicación, pues entonces un predicador tiene que vivir lo que habla, tiene que pensar lo que habla, tiene que inspirar con su propia vida lo que un día se va a parar en un lugar a hablarlo con un micrófono, en una calle, en un bus, en cualquier lugar. Así que podemos decir que el evangelio es el motivador de la carta. ¿Ok? Creo que llegamos a una buena conclusión en este punto. El evangelio es el motivador de la carta. Es el centro de la carta.
Sin embargo, si usted y yo seguimos esa misma línea de pensamientos, podemos llegar a la conclusión de que no solamente Romanos, sino que todas las cartas escritas por Pablo, tal vez 13, son aquellas que tienen un motor o que tienen una fuerza similar. Esto es el Evangelio. Entonces el centro de todas estas cartas es el Evangelio. Ahora, si miramos que no solamente Pablo habla acerca de esto, sino también los otros autores de los libros del Nuevo Testamento, entonces podremos llegar a la conclusión que el centro, el mensaje central de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento es el Evangelio. Es el Evangelio. Este es el motor, esto es lo que va más allá. Esta fue la pasión de Pablo. Esto fue lo que le permitió un día sentarse y poder tomar una pluma o dictarle a un escriba y decirle: por favor, copia esto, escribe esto. ¿Y a dónde va esto? A una iglesia que no conozco, a un lugar que no he visitado, una iglesia que no planté. Así mismo fue con la iglesia de los Colosenses. Le envió una carta. ¿Y por qué lo vas a hacer? ¿De dónde sale esa autoridad? ¿De dónde sale esa pasión? De que he sido apartado para el Evangelio. Entonces, usted y yo hoy, en estos tiempos, recuerda que estamos tratando de responder a la pregunta que hicimos sobre para la iglesia del siglo XXI, ¿qué mensaje habría? ¿Qué predicación serviría? Entonces él apasionadamente está viviendo por esto. Ahora, yo quiero que pasemos con este pensamiento a nuestro segundo punto, el cual he titulado el mensaje del Evangelio. No podemos quedarnos ahí. No sería justo que Pablo pueda decir que había sido apartado para el Evangelio y luego le preguntásemos acerca del Evangelio y él se quedase sin respuestas, ¿no? Él tendría que tener claramente en su corazón, en su mente y en su vida cuál era este mensaje del Evangelio. Y lo hace demasiado bien en estos primeros versículos de la carta. Es solamente el saludo, pero hace una estructura de los puntos fundamentales del Evangelio, de cosas que son muy importantes y que seguía cautivando a la iglesia de Roma. En otras palabras, le decía: iglesia de Roma, el mensaje del cielo es el Evangelio, es el centro de todo el Nuevo Testamento y entonces ustedes deben escucharlo. Y ellos estaban ahí, estaban en la expectativa, como quiero que usted hoy esté ahí detrás de esa pantalla, detrás de ese audio, a la expectativa de saber cuál es el mensaje del Evangelio. Y entonces para esto vamos a continuar con los versículos 2 y los versículos 3. Y lo primero que quiero que hablemos es que el Evangelio no se trata solamente del Nuevo Testamento. Mira lo que dice el versículo 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. ¡Wow! Esto es increíble. Pablo está tratando de decir que desde que el hombre cayó, empezó a darse las promesas de una buena noticia. Empezó a darse una revelación progresiva acerca de un mensaje que era necesario que el hombre tuviera. De un mensaje que le iba a producir una transformación de su condición, pues el hombre cayó y quedó cautivo en sus pecados y quedó bajo entonces la ley divina que determinaba que el hombre que pecara entonces necesitaba morir. Eso lo dice no solamente en el Nuevo Testamento, lo dice desde Génesis. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva: el día que comieres de ese árbol del que te he dicho que no comas, ciertamente morirás. Desde ahí puede hablarse lo que ya en el Nuevo Testamento dice, que la paga del pecado es la muerte.
Y bajo esta condición grave, gravísima en la cual se encontraba el hombre, Dios se dispone a través de la historia y a través de una nación empezar a revelar su plan con él para ayudarle y para mostrarle su amor. Y esto es las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento en relación al Evangelio. En otras palabras, el centro del mensaje del Antiguo Testamento apunta al mensaje del Nuevo Testamento bajo un título de promesa. Es decir, que no solamente el centro del Nuevo Testamento es el Evangelio como mensaje, sino que desde el Antiguo Testamento, desde que se dispone Dios a mostrar que el hombre fue creado y que su pecado le llevó a una condición de estar separado y bajo condenación por la ley divina, ahí mismo en Génesis 3:15 viene la promesa, primera promesa en Moisés como el profeta. Algunos judíos pensaban que era el gran profeta. Y entonces Moisés, autor de este primer libro, yo lo creo de esa forma, escribe inspirado por el Espíritu Santo de que un día vendría el Mesías para traer solución a su situación. Y empieza progresivamente a venir muchos hombres que escribían acerca de esta promesa en el Nuevo Testamento, y eso es importantísimo. Una vez más, el mensaje central del Nuevo Testamento es el Evangelio. El mensaje central del Antiguo Testamento es el Evangelio en forma de promesa. Así es que muchos podían acercarse a Dios. Ahorita vamos a ver que no hay otro camino, no hay otra forma, por medio de la promesa de ese Evangelio. Pero ¿por qué no seguimos adelante? En el versículo 3, la primera parte da otra verdad impresionante. Dice en la Nueva Traducción Viviente: la buena noticia trata de su Hijo. Bueno, de antemano creo que no lo habíamos dicho para aquellos que no lo saben. La palabra evangelio, que es una palabra muy en la connotación religiosa, en la connotación de iglesia, puede traducirse de una mejor forma como buena noticia, buenas nuevas, buenas noticias. Por eso esta versión lo traduce como la buena noticia, dice, trata de su Hijo. En otras palabras, el tema central del Evangelio es el Hijo de Dios. Se trata de Jesucristo. Más adelante vamos a verlo, unos versículos lo dice él más adelante. El Señor Jesucristo es el tema, es de lo que habla el Evangelio. Entonces podemos decir que el tema de la Biblia es el Evangelio, pero el centro del Evangelio es el Señor Jesucristo. Y pone otro pilar, pone otra cosa fundamental en lo que significa motivar a la iglesia de Roma a que escuche este mensaje. Una vez más quiero recordar la pregunta para esta hora: ¿cuál es el mensaje para la iglesia del siglo XXI? Para nosotros, ¿cuál será el mensaje? Entonces, quiero retomar aquí y quiero que vamos juntos a otro pasaje, porque el mismo Jesús ratifica que Él es el centro de todo el Antiguo Testamento. A Él apuntaba toda la revelación progresiva que se fue dando desde Génesis hasta lo que para nosotros es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. No así para los judíos. Para ellos el último libro del Antiguo Testamento era Crónicas. Primera y segunda de Crónicas para nosotros, para ellos uno solo, Crónicas. Fue el último libro que se escribió del Antiguo Testamento. En esos términos, mira lo que dice Jesús. Lucas 24:27. Pero antes me permite, si te pongo en contexto, Jesús está en un momento glorioso. Había resucitado en su cuerpo glorificado y se acerca a dos hombres, dos de sus discípulos, los cuales iban camino a Emaús, de un pueblo a otro, pongámoslo en esos términos. Y ellos venían dudando acerca de todo lo que le habían escuchado hablar a Jesús. Entonces Él se les aparece, ellos no lo reconocen y empieza a compartir con ellos, y ellos empiezan a compartirles sus dudas acerca de lo que Jesús había dicho.
En un momento les dice duros de corazón, tardos para oír. Pero mira lo que dice Lucas 24:27. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. La Biblia de las Américas. Les explicó para hacerles entender que él sí era el Cristo, que era necesario que él padeciese y muriese, porque esa era la duda que tenían. Bueno, y si era el Cristo, si era el Mesías, ¿cómo es posible que hubiese muerto en una cruz? Y él les explica y les dice, no, momento, venga, yo les abro la Biblia, y dice por todas las escrituras, comenzando desde Moisés. ¿Recuerdan que habíamos hablado quién es el autor de Génesis? Pues él fue el autor de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Jesús mismo lo dice. Entonces, cuando él se refiere a Moisés, se refiere a ese Pentateuco. Y luego dice los profetas. Los judíos tenían 3 divisiones en su Biblia: el Pentateuco, la ley, la Torá. Luego estaban los profetas y luego estaban los salmos o los libros que continuaban. ¿Sí? Y ahora él está diciendo que por todas las escrituras se hablaba de él. Quiero retomar a lo que este pasaje quiere llevarnos. Es a confirmar que el tema central del Antiguo Testamento era Jesucristo. Y Pablo dice que el Evangelio trata acerca de Jesucristo. Entonces, una vez más, el Antiguo Testamento, su tema es el Evangelio en una progresión de revelación bajo el título de promesa, pero Jesús es el centro del mensaje que Dios quiere que los hombres escuchemos acerca de él. Es el mensaje que descendió del cielo. No hay otro mensaje de parte de Dios, solamente, exclusivamente el Evangelio. Con razón Pablo dice que había sido apartado para el Evangelio, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que esto producía en los lectores de esta carta allí en Roma? La sensación de ellos estar sentados y escuchar esto y decir, wow, sí, esto es lo que yo quiero escuchar. Esto es lo que yo necesito como hombre. Es el mensaje de parte de Dios. Ahora, este es el primer fundamento, pero Pablo continúa hablando acerca de este Jesús, que es el centro del Evangelio. Y Romanos capítulo 1, versículo 3, la Biblia de las Américas dice, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Usé esta versión para afirmar esa palabra según la carne, porque la otra versión dice descendencia de David y ya confirma eso. Porque esta versión es un poquito más ceñida al original griego. Y lo que me permite entender a mí es que Pablo quiere hacer un énfasis en que Jesús tenía una humanidad. Estaba diciendo, ese mensaje trata del Hijo de Dios que era hombre. Se hizo hombre y vino. 2 verdades en este versículo importantes. No solamente que se hizo hombre, que encarnó, que esto es fundamental, sino que venía de la descendencia de David, y esto es importantísimo porque le da el título de Mesías. Él está resaltando que Jesús era el hombre, porque fue hombre, que había sido prometido a David, que en su descendencia habría un rey que se sentaría en el trono para reinar para siempre con justicia. Y le estaba diciendo a la iglesia de Roma, sí, Jesús es aquel que estaba esperando todo el pueblo judío como rey. Él era ese hombre, el que encarnó, que eso es supremamente importante. Pudiésemos quedarnos el resto del tiempo hablando solamente de esa palabra de encarnación. Lo importante que es para el hombre que Jesús haya encarnado. Tomó un cuerpo, la semejanza de aquellos que cometieron pecado. Desde Adán hasta ese momento ni un solo hombre exento del pecado, y desde ahí hasta nosotros tampoco otro ha podido pasar los límites de la muerte sin decir que no pecó, solamente Jesús. Pero Él vino en semejanza de hombre, en un cuerpo igual a nosotros, porque como en un cuerpo fue que se cometió pecado, entonces alguien tiene que pagar un precio en ese cuerpo.
¿Nosotros o aquellos que ponen la fe? Jesús, al derramar su sangre en la cruz, el único sacrificio válido para poder quitar el pecado. Wow, qué mensaje tan maravilloso, qué misterio, como le llama Pablo, tan glorioso. Esto es algo que tú y yo no podemos dejar de recordarnos todos los días, todo el tiempo. Bueno, de antemano toda la Biblia habla de esto, le apunta a esto, a Cristo y a Cristo crucificado, como lo dice Pablo. Pero no solamente esto es lo que Pablo quiere poner en ese fundamento, ese resumen, esa síntesis sólida del Evangelio, sino que también quiere decir algo más acerca del Hijo, acerca de Jesús. Y por eso el versículo 4 dice, Nueva Traducción Viviente, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Aquí ya no le da solamente un título humano, le da un título divino a Jesús. Algunos están interesados en saber muchas otras cosas de Jesús. ¿Qué pasó desde los 12 años hasta los 30 años? ¿Por qué no queda registrado? Pero saben que el mensaje del Evangelio es en relación a la persona de Jesús, pero también en relación a su encarnación, en que era el hombre, Dios hecho hombre, del linaje de David, el Mesías. Y lo otro es que era Dios mismo, que es lo que significa el título de ser hijo de Dios. Algunos refutan esto profundamente, pero sería ilógico que un hombre se llame a sí mismo hijo de Dios y entonces una nación entera quiera matarlo porque se autodenominó a sí mismo con un título que no podía darse. Los judíos lo mataron porque él se hizo Dios. Él se hizo Dios porque era Dios, porque es Dios y porque es Señor. Y entonces no solamente él fue a una cruz a morir y fue sepultado, sino que resucitó de entre los muertos. Y dice Pablo que esta es la prueba de que él es el Hijo de Dios, de que él es Dios mismo, de que sí era el Mesías, de que sí era nuestro Dios, el que realmente usted y yo necesitamos, a quien podemos decirle Señor nuestro. Dice Jesucristo nuestro Señor, a quien podemos adorar. Y esto es maravilloso. Y esto es glorioso. Entonces, una vez más recordemos que estamos tratando de responder por qué, o cuál es el mensaje para una iglesia del siglo XXI. Y vamos a tratar de hacerlo descubriendo cómo Pablo le escribe a una iglesia a la cual nunca había ido. Y entonces habla acerca de que él fue apartado para el Evangelio y fue el motor de esto. Ese es el movimiento que le dio a Pablo, o la fuerza mejor que estaba en Pablo para escribir, fue el ser apartado para el Evangelio, fue el Evangelio mismo. Y luego él pone un fundamento de lo que es el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento prometido se centra en la persona de Jesús, en su humanidad y en su divinidad en cuanto a su vida y su obra. Y con esto quiero que pasemos a nuestro tercer y último punto, el cual he titulado Apartados para el Evangelio. Después de haber entendido esto, creo que estamos ahora sí en las condiciones precisas, adecuadas para escuchar lo siguiente, la conclusión a la pregunta, o mejor la respuesta a la pregunta que nos hemos venido haciendo durante todo este momento de enseñanza. Y quiero leer Romanos capítulo 1, versículos 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, los apóstoles, dice Pablo, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Y yo creo que aquí se llega al clímax, al punto pico de sensación y emoción de los lectores en Roma, cuando Pablo les dice tremendo mensaje acerca de lo que Dios quiere con los hombres y luego los incluye
dentro de esos hombres a los cuales Dios quiere traerles esas buenas noticias. Se convierten en buenas noticias cuando se trata de quitarle al hombre la carga inquitable, la maldad inquitable, el peso inquitable. El justo murió por los injustos. Él hizo lo que era imposible para los hombres. Y aquí le está diciendo a los romanos y a ustedes romanos, este mensaje les fue enviado de parte de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Saben? Pablo más adelante, luego vamos a ver un poco sobre eso, halaga a la iglesia de Roma por su fe. Sin embargo, yo creo que Pablo en este momento lo que quiere es ratificar, o lo que está es diciendo en su mente, quizás allí en la iglesia de Roma hayan personas que a pesar de que están en la iglesia, no han entendido el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio. Entonces necesito hablarle a ellos. Algunos quizás necesitan confirmarlo. Algunos quizás necesitan aferrarlo más a su corazón y amarlo. Entonces, Pablo lo hace de esta manera. Incluso la carta es una maravilla, es una delicia. Para mí, mi favorita de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo, me quedo con Romanos, mi carta favorita, o mi libro favorito de la Biblia. Ahora, lo que él estaba entonces haciendo es llevando este mensaje para profundizar en cada persona de la iglesia de Roma. Y aquí es donde tal vez vamos a conectar a los romanos con nosotros, colombianos o de otra parte del mundo donde nos estén viendo, de Guarne, de otros pueblos, de Antioquia, no sé de dónde. Pero vamos a conectar a los romanos en esta instancia con la iglesia del siglo XXI. Aunque Pablo no los conocía, él no necesitaba conocerlos porque él sabía lo que la iglesia necesitaba. Él sabía que esta iglesia necesitaba un solo mensaje, que él no estaba autorizado a construir, que él no estaba autorizado a modificar. Y es el mismo mensaje que nosotros hoy necesitamos, el único. Cualquiera que quiera levantarse en un púlpito y predicar un mensaje diferente al evangelio se sale de las escrituras, se sale del mensaje que Dios envió. Por esa razón, esos mensajes no son avalados y el Espíritu Santo no está direccionándolos, porque Él inspiró solamente un mensaje, y este es el evangelio. Y por eso el mensaje para la iglesia del siglo XXI, en medio del COVID, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, es el mismo, el que se ha sido dado a los hombres en medio de todos los momentos difíciles que ha vivido a lo largo de la historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la peste negra, COVID, es el mismo, el evangelio. Que ese mensaje es para ti y es para mí, que esa esperanza es para ti y es para mí. Por eso, a ti que llevas tiempo en la iglesia y no habías entendido que de eso se trata, ser creyente, coger este mensaje y creerlo y obedecerlo, dice el pasaje. Entonces quiero invitarte a que abras tu corazón hoy a ese mensaje. Y para ti que por primera vez llegas ahí a la pantalla y que por primera vez tal vez estás escuchando este audio, entonces abre tu corazón. Acepta este mensaje, acepta el perdón de Jesús muriendo en una cruz, derramando su sangre para que sea el precio por mis pecados y por tus pecados. Creo que es glorioso esto. Ahora, yo no quiero terminar este espacio sin leer el último versículo, que me parece que da la estocada final al evangelio. Romanos 1:7, la versión de las Américas dice, la Biblia de las Américas dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow, tremendas verdades en un solo saludo, ¿cierto?
¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Dice, los llamó Dios porque los ama a ustedes. Dice, a todos los amados de Dios que están en Roma. Ahora, a todos los amados de Dios que están en el mundo entero. Pablo no conocía a los que estaban allí, pero le escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para que quedase en la Biblia, para usted y para mí hoy, a los amados de Dios, a usted y a mí, amados, porque este mensaje ha trascendido las generaciones, ha trascendido las fronteras geográficas y ha llegado a usted y ha llegado a mí. Entonces definitivamente tenemos que ser amados por Dios. Dice, llamados a ser santos. La palabra santos siempre lleva la connotación de separados de para, apartados para. Entonces aquí cerramos el mensaje con lo mismo que abrió Pablo. Él dijo, yo fui apartado para el evangelio, pero ustedes también han sido llamados, han sido apartados para que crean y obedezcan, es decir, apartados para el evangelio, una vida exclusiva para el Señor Jesús, una vida exclusiva para la gracia de Jesús, para el señorío de Jesús, para el propósito de Jesús, apartados, exclusivos para el evangelio. Para tener la misma pasión que hablábamos acerca de Pablo. Pablo está diciéndole, hey romanos, lo mismo que tengo yo, como por allá lo dice también en otra carta, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Sí ven? Por eso este mensaje es apartados para el evangelio. La pregunta es, ¿Dios está hablando a tu corazón? Aunque has venido a una iglesia por mucho tiempo, aunque has profesado con tu boca ser creyente, la pregunta es, ¿eres apartado para el evangelio? Esos son los verdaderos creyentes. Así que quiero retarte a ti que me estás escuchando. Quiero invitarte a ti que me estás por primera vez escuchando y escuchando un mensaje como este, que abras tu corazón a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Quiero terminar con esto que es glorioso. Romanos 1:5b, la última parte en la traducción viviente dice, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Cuál es el fin último de todo este mensaje? ¿Cuál es el resultado final de todo el evangelio? Dice la Biblia que es para darle gloria al nombre de Jesús. Es para que Él sea glorioso. Es para que Él sea el verdadero, el digno, el loable. Para que Él sea el majestuoso, el grande, el reconocido. Como lo dice en Efesios. Para la gloria de la alabanza de su gracia, de ese tremendo amor y misericordia. Lo que nos mueve cada día a estar con Él. Tú y yo. Cuando abrazamos el evangelio, tenemos un solo resultado que sale de nuestras vidas. ¿Sabes cuál es? Es que damos gloria al nombre de Dios. Eso sale involuntariamente, pero también tenemos que hacerlo intencionalmente. Y esto es supremamente importante. Así que, mis amados, concluyo con lo siguiente. Todo aquel que entiende el evangelio lo cree y lo obedece. Produce naturalmente gloria, alabanza a Jesús y su gracia inmerecida. Pero también hay un impulso intencional para buscar dar esa gloria, esa fama a nuestro Señor con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con todo. Eso significa ser apartados para el evangelio. Yo espero que Dios haya tocado tu corazón, pero más que eso, mis amados, quiero que pongas en práctica lo que estás en este momento escuchando. Así que he sacado 3 puntos con los cuales tú te puedes vestir esta enseñanza, puedes aplicarlos en tu vida. El primero, ahí los vas a ver en pantalla, el primero es pensar con entendimiento sobre el evangelio. Nunca más pienses que se trata de otra cosa la congregación, que se trata de otra cosa el ser creyente. No, es el evangelio. 2, evaluarme si he creído el evangelio y lo estoy obedeciendo. Porque una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo y obedecerlo. Evalúate.
Y luego para vestirse está el tercer punto y es dar gloria a Jesús y a su gracia con todo lo que hay y sale de mí. Lo que hay dentro de mí, lo que sale de mí, debe dar gloria y fama a nuestro Señor Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Gracias por este mensaje que nos has dejado a través de un hombre que no nos conoció como congregación local, pero que por tu Espíritu Santo sabía el mensaje necesario para nuestros tiempos, para la iglesia de este siglo, Señor. De estos tiempos, en medio de COVID, en medio de todas estas circunstancias, solamente hay algo que puede alentar nuestro corazón, y esto es el glorioso evangelio que va a producir en nosotros o desde nosotros gloria a tu nombre, Jesús. Hazlo, Señor, desde mi vida, desde la vida de tus hijos, de los que han creído en tu nombre, Señor. Llévate tú la gloria, el reconocimiento y el honor por siempre y para siempre, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, quiero invitarte a que allí le digas a Jesús, dile: ven a mi vida porque quiero creer en ti. Dile: perdona mis pecados. Dile: por la fe quiero que habites en mi corazón. Dame una vida nueva. Regálame la promesa que tú hiciste a aquellos que creen en ti, el Espíritu Santo, para que me guíe en este caminar que voy a seguir contigo. Dile: renuévame, restáurame, haz algo nuevo en mí, porque yo también quiero dar gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Dios los bendiga abundantemente. Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche Radio Juvenil y viernes 7 de la noche Noches Juveniles Virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom.